No ha habido ni un solo comunicado oficial que nos confirme el próximo estreno de Toy Story 5. Pero aún así, no falta quien especule y hable sobre una posible quinta entrega, ya sea que se desee mucho o que se hable de ella con demasiada negatividad. No respetaron el final de la saga y sacaron otra. Ahora sacarán secuelas sin respeto alguno. Pero independientemente de las dos posturas que se puedan tener, la gran mayoría de personas que propone Toy Story 5 no sabe exactamente por qué surgió Toy Story 4. ¿Qué importa que hayan dicho que Toy Story 4 era la última? Va a pasar lo mismo. Hay que puntualizar rápido que Toy Story 3 nunca fue el final definitivo, pues tan solo un año después iniciaron con los Toy Story Toons y después con los especiales. Que si bien eso no es lo mismo que un largometraje, sí implicó que en Pixar no descansaran realmente de Toy Story, pues eso significa escribir guiones, hacer toda la animación correspondiente, diseñar personajes nuevos, distribuirlos, entre otras cosas. Estas producciones estaban dirigidas para un público muy específico, los fans de Toy Story, mismo público para el que estuvo mayormente enfocada Toy Story 4. ¿Qué sucedió con los juguetes de la casa de Sid? Es muy interesante, pero no es algo que llene todo un largometraje. ¿Qué sucedió con los otros juguetes de Andy? Es muy interesante, pero no es algo que llene todo un largometraje. ¿Qué sucedió con el capataz luego de que se fuera con Amy? Es muy interesante, pero no es algo que llene todo un largometraje. ¿Cómo se siguió viviendo la vida en Sunnyside? Es muy interesante, pero no es algo que llene todo un largometraje. Lo mismo se aplicaría con los Battlesaurs. Pero con Betty era otro asunto. Era quien más terminaba destacando, pues tenía un ancla que la unía con los juguetes sobrevivientes de Andy, ser el interés romántico de Woody. El hecho de que se hayan tenido que separar y ella hubiera vivido una vida diferente a la de ellos, abría camino a muchas y diferentes posibilidades. ¿Se volvería renuente hacia los niños? ¿Sería un personaje resentido? ¿O tal vez tendría un dueño que la quisiera mucho y ella seguiría las enseñanzas de Woody? Era imposible no pensar en ella luego de su ausencia en Toy Story 3. Y precisamente, como ya he mencionado, luego de que se anunció Toy Story 4, había detrás varias versiones eliminadas de la película, donde el factor que había en común era Woody y Betty, pero nada más, pudiendo existir fácilmente 4 versiones totalmente distintas de Toy Story 4. Si bien el grupo de fans que deseaba volverla a ver en esos años era numeroso, tampoco era lo suficientemente grande como para que una compañía les hiciera caso y terminaran sacando una película. Por eso es que en ese entonces se tenían los pies en la tierra y se veía como algo imposible. Por lo mismo es que cuando se confirmó y se anunció con toda la difusión posible en 2015, fue una noticia increíble. Y aunque se escuche loco, de pronto podría jurar que una película sobre Betty jamás existió, y que todo lo que hemos vivido es congruente con lo que se vivía en 2011, donde la pastora estaba totalmente fuera del interés de Pixar y del público general. Pero luego, al contemplar todo lo acontecido en una década, sale a resaltar que esto sí existió, por lo que el grupo de fans que deseaba volverla a ver terminó ganando. Así que entonces, al ocurrir todo esto que les he estado diciendo, ¿qué más se podría contar en otro largometraje de Toy Story? ¿De qué podría tratar? Y sí, sé que muchos me contestarán, ¡Andy! Y hay un problema que tengo con esto. Primero que nada, les voy a decir lo siguiente. Nunca se le debe dar al público exactamente lo que está pidiendo, punto por punto de lo que pida. No dar absolutamente nada de lo que pida también es malo, pero complacer en su exactitud a todo lo que pide resulta en un gran fracaso,
Por muchas razones. Una de ellas es que se le impide por completo al público su capacidad de asombro, y también de apreciar los giros y trasfondos que no esperaban que podía ofrecer una trama. Lo anterior se aplica por supuesto para quienes quieren toda una película con Andy, pues nunca salen de lo mismo. Los hijos de Andy y los hijos de Andy y que los hijos de Andy encuentran a Woody y a los demás. Los más expertos saben que esto no surgió por Toy Story 4, sino desde 2010. En cualquier serie, saga de videojuegos, saga de libros o saga de películas, siempre va a existir quien le guste algo y quien sea fan de ese algo. Lo mismo ocurre con la franquicia de Toy Story. En el caso de los que les gusta, porque les recuerda su infancia, pero no son fans, son los que más escándalo negativo hicieron para Toy Story 4. Son los que realmente dividieron la opinión de esta. Y que también suelen pedir una película donde los hijos de Andy se adueñen de los personajes, que lejos de rescatar la franquicia sería un despropósito. A los que desde 2010 pidieron que los hijos de Andy tuvieran a los juguetes, pareciera que nunca entendieron el final de Toy Story 3. Andy se estaba despidiendo de ellos para siempre, no iba a regresar por ellos ni a vigilar a Bonnie. Por lo que la posibilidad de que la pandilla estuviera en manos de los hijos de Andy se vio descartada desde el mismo final de Toy Story 3. Por eso es que esta escena fue tan impactante y conmovedora, pues Woody se estaba despidiendo de Andy y cerrando toda una vida con él. Por la misma razón es que el comisario acepta irse con Betty, pues una de las más grandes metas de su existencia había concluido ya. Al escuchar la propuesta de uno de los momentos más serios de Buzz. Y lo entiendo. Sé que es más reconfortante y satisfactorio querer pensar que así fue la historia. Pues muchas veces la crudeza y el realismo es algo que queremos evitar en personajes animados. Pero lo que tienen las historias es que también al tratar esto se vuelve valioso y útil para nuestras vidas, pues quizá un poderoso mensaje esté por salir para impactar en nuestras vidas.